Bueno, mis hermanos, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Vamos a seguir con nuestra clase. Hoy tenemos una clase muy chévere, Mateo 24, fin de los tiempos. Bueno, y hemos dicho que la venida de Cristo por su iglesia, que llamamos o arrebatamiento, es el próximo gran evento en el Cronos de Dios, ¿no? Vemos que es el paréntesis que está allí que Jesús, perdón, Dios se mueve a través de tiempos y para poder juzgar al pueblo de Israel, lo que tiene que hacer o lo que va a suceder es que la iglesia va a ser arrebatada para continuar con los propósitos de Dios. Y vamos a pensar en las señales antes de la venida de Cristo. Hay muchas escrituras que nos hablan de estas señales, ¿cierto? Pero una de las más contundentes es Mateo capítulo 24. Allí nos habla de todas las señales del porvenir, del futuro de nosotros como, incluso como iglesia. Aquí vamos a ver lo que sucede o lo que nos va a suceder o lo que está sucediendo, porque si vemos Mateo 24, vemos que todo, prácticamente todo lo que está allí está sucediendo. Algunos me preguntaban cómo sabemos que va a existir un anticristo, ¿no? Hay algunos que describen al anticristo con, bueno, con poder, con gloria, con muchas características, pero bíblicamente existen unas características que nos da Daniel. En Daniel capítulo 11 versículo 36 encontramos características de este personaje. Y les voy a leer un poquito para que tengan como esa relación de lo que este personaje va a hacer. Y dice en Daniel capítulo 11 versículo 36 en adelante, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, Dios con minúscula. Y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Eso lo pueden completar con 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo de 3 al 4 que también nos habla con respecto a eso, y Apocalipsis 13 del 5 al 6 hermanos. Y aquí viene, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, él no va a creer en el Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni del amor de las mujeres. Por eso es que muchos dicen que el anticristo va a ser un homosexual. Esto no lo sabemos, aquí no lo dice, mis hermanos, aquí dice que no hará caso del amor de las mujeres, pero esto no quiere decir que sea homosexual. De pronto puede ser alguien muy ocupado que no, o solamente va a estar dedicado a ganarse su poder y su gloria. Ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá. O sea, no va a respetar ningún Dios, ninguno es ninguno. O sea que aquí hay algo que nos debe llamar la atención y es que él no va a creer en ningún Dios, en ninguno. O se- o sea que no va a ser parte de ninguna religión. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Por favor, apagan los micrófonos. Gracias. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
con un Dios ajeno, se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Fíjense que los que van a estar con él les va a ir bien temporalmente, ¿no? Y con eso es que nos compra, como nos compra el enemigo a nosotros, que con dinero, con cosas que tenemos deleite solamente un tiempito y ahí después ya nos arrepentimos. Dice con un Dios ajeno que hará de las fortalezas más impugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente a caballo y muchas naves, y entrarán por tierra e inundará y pasará. Eso es lo que nos dice la palabra de lo que es el anticristo. Entonces, una de las que yo más escucho es que el anticristo va a ser gay. No, ahí no lo dice. Dice Ah, que no va, no le va a poner cuidado a las mujeres, por bueno. decirlo así. Pero no dice que va a ser gay. ¿Sí sabían esto? ¿Habían escuchado esto en algún momento? ¿O no lo habían escuchado, Acá mis es No, donde... hermanos? señor. No, bueno. Ahí están las características del anticristo. Sí, señor. En Daniel capítulo 11, pueden estudiarlo. Daniel capítulo 11, versículos 36 en adelante. En el 12 también explica algo, pero el 11 es contundente, mis hermanos. Entonces, estudienlo, esas son las características del anticristo y para estar apercibidos de lo que viene. Amén. Bueno, en Mateo capítulo 24, junto con Lucas y Marcos, que son de los evangelios apócrifos, tenemos el mismo discurso profético. Algunos tienen algunos más detalles que otros, pero el más completo es Mateo. Y Mateo 24, leámoslo. Leámoslo, alguien que coja su Biblia y vamos a leer Mateo 24, por favor. Alguien que coja la Biblia y leemos Mateo 24, capítulo 1, en voz alta hasta el 22 puede ser. A ver, ¿quién cogió su Biblia? Hasta el 12, hasta el 13, por favor. Mateo capítulo 24, del 1 al 13. Amén. Ay, Siga, Pastor Luis. gracias. Gracias. Capítulo 24, del 1 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a
atribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, esa es la profecía que nos dejó el Señor y empieza con algo muy importante, ¿no? En ese tiempo, cuando usted iba a cualquier pueblo, o aquí estaban en Jerusalén, ¿qué era lo más grande para mostrarle a Jesús? El templo. El templo era la obra más grande, digamos así, era en ese tiempo era la parte más turística. ¿Por qué? Porque los judíos, pues, amaban el templo, ¿no? Y aman sus sinagogas. Entonces, lo primordial cuando usted llegaba a un sitio donde había sinagoga en ese momento en Jerusalén templo, pues lo que hacían es llevarlo al templo. Las sinagogas aparecieron después de la destrucción del templo. Entonces, los discípulos, muy emocionados, llevaron a Jesús allí a mostrarle el templo y le dijeron, Señor, me imagino la majestad de este templo. Y Jesús, ¿qué les dijo? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Derribada. Y aquí da la predicción de la destrucción del templo. Y dice en Mateo 24, lo acabé de leer, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ustedes se imaginan los discípulos todos contentos mostrándole el templo, su mayor logro que lo hicieron. El segundo templo fue construido con mucho sacrificio y el Señor les diga, no, es que eso no va a quedar nada. Es algo que para un judío de esa época debió haber sido terrible, terrible, terrible. Los discípulos le mostraron a Cristo el magnífico templo de Herodes. Ese templo, cuando se lo mostraron a Jesucristo, aún no estaba terminado, mis hermanos. Que hacía más de 40 años estaba en construcción y aún no había terminado. Al ver el templo, Cristo predijo la destrucción. Y acá aparecen tres preguntas de los discípulos que los discípulos le hicieron a Jesús. Y dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primero, ¿qué señal habrá de tu venida? Segundo, y del fin del siglo. Tercera pregunta. Tres preguntas. Anótenlas ahí en Mateo capítulo 3. Al oír la predicción de destrucción del templo, los discípulos le hicieron al Señor tres preguntas acerca del cumplimiento de la predicción y de las señales antes de su venida y del fin del mundo. Las respuestas de Jesús a estas preguntas van del versículo 4 al versículo 31. Allí Jesús les responde cada una de esas preguntas. Y la primera pregunta que le hicieron ellos es, ¿cuándo serán estas cosas? Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, el Señor les dijo en Mateo 24:3, le da la respuesta. ¿Y qué era lo que ellos decían? Es decir, las cosas que Cristo acababa de decirles acerca de la destrucción del templo. Mateo no nos da la respuesta a esta pregunta, sin embargo, Lucas sí nos la da la respuesta en el capítulo 21, 20 al 24. ¿Y qué dice Lucas con respecto a esto? Dice la bendita palabra, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e, ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y efectivamente, hermanos, el templo fue destruido ¿por quién fue destruido el templo? A ver, ¿quién se acuerda? Por Roma, por el general Tito. 70 años, en el año 70. Y se llevaron cautivo a judíos y los regaron por todas las naciones del mundo. Allí se cumplió esto, que no quedaría piedra sobre piedra. Históricamente se dice que Tito tomó absolutamente todo, ¿no? Lo del templo. Pero también hay historiadores que dicen que Tito fue muy como respetuoso con los elementos sagrados. Eh, el hecho fue que fue destruido, no quedó nada, y de hecho no hay nada del segundo templo. Por eso fue que los judíos, para poderse reunir, pues crearon sus sinagogas. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de su venida? En Mateo 24:3 tenemos la respuesta a esta pregunta. Perdón, en Mateo 24, del 4:14, según esta respuesta, habrá señales. Y habrán varios tipos de señales, mis hermanos. Habrán señales en el mundo religioso, en el mundo político, en lo natural. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y la primera respuesta que da el Señor aquí en Mateo es en el mundo religioso, y esta respuesta está del versículo 5 al versículo 11. ¿Y qué les dice el Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. En el ambiente religioso lo estamos viendo, mis hermanos. Usted en todas partes ven que muchos se han declarado Cristo. Es más, muchos, hay una secta que dice que Cristo es mujer, ¿no? O que Dios es mujer, creo que es lo que dicen. Y han tergiversado la palabra de una manera tan grotesca, que ya allí no está Dios en ningún lado, con lo que ellos dicen. De hecho, el año pasado los judíos decían que ya tenían un Mesías, ¿no? Y esto está ocurriendo, mis hermanos. Día a día salen más y más gente diciendo que es Cristo, que es el Salvador, etcétera, etcétera. Y esto nos lo da el Señor a conocer desde, imagínense, hace cuántos años. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Estamos en guerra, ¿no? Israel está en guerra. Hay guerras por muchas partes del mundo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, principio de dolores. Y ya habíamos hablado que era principio de dolores, para tener la idea de qué es principio de dolores. ¿Quién se acuerda que habíamos hablado que era principio de dolores en esta tradición? ¿Quién se acuerda, mis hermanos? Bueno, recordamos otra vez.
En la Biblia habla de principios de dolores y los principios de dolores lo relacionamos con una mujer embarazada, encinta. Los principios de dolores es igualito a como las mujeres hacen el proceso de parto. ¿Cómo es el proceso de parto? Empiezan con, no sé, las mujeres que están aquí me podrían explicar mejor, pero empezarán como con algunos dolores muy suaves, como con pulsaciones muy suaves. Esto va evolucionando, después más contracciones, más contracciones, más contracciones hasta que nace el niño. ¿Es así o no, mis hermanas? Alguien que nos explique cómo es eso, porque eso es lo que va a suceder después de que empiece el primer síntoma del parto. De ahí en adelante, hermanos, se viene todo y tenemos que estar preparados ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ilústrenos una de las mujeres aquí, de las hermanas, para que nosotros los hombres sepamos y podamos discernir cuando esté sucediendo. Bueno, yo tuve solamente un hijo por parto natural porque los otros fueron cesárea. Y pues con nosotros no se siente, con la cesárea no se siente así como dolores de parto como tal. Con mi hijo mayor, yo sentí fue unos cólicos. Empecé como con cólicos y sí, y empecé así y luego fui incrementando, me dieron ganas de pujar y entonces iba aumentando el pujo, después se sentía como que las caderas acá se le estuvieran a uno abriendo, así como le estuvieran partiendo algo, empezó como a dar calambres en las piernas y eso en el transcurso de hora y media fueron esos dolores y ya coronó el muchacho. Pero uno siente uy, horrible, pero empieza con unos cólicos, como cólicos de periodo. Entonces, y después va subiendo, subiendo, subiendo y así es. Amén. Bueno, pero empieza con algo muy pequeño, ¿cierto? Pero después de que empieza esa pequeña molestia, por decirlo así, van a seguir y van a seguir y van a seguir y van a seguir hasta cuando el muchacho nace. Así va a ser esto, mis hermanos. Después de que empiece, eso no lo va a acabar nadie. Ya viene el Señor. Ahora bien, lo que tenemos que discernir es en qué momento de ese parto estamos, porque ya vemos las señales, o ya las señales están. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de eso. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto está sucediendo. En Colombia tal vez no, pero en otros países sí. Es más, en Colombia puede estar sucediendo con siervos de Dios que verdaderamente han tomado la palabra y obedecen la palabra. Con otros que de pronto son predicadores, son siervos, etcétera, pero no cumplen la palabra de pronto, no, porque son complacientes con el mundo, hermanos. Cuando uno es complaciente con el mundo, pues el mundo sencillamente lo va a acoger. Pero si uno no es complaciente con el mundo y se conduce como dice la palabra, pues muchos lo van a aborrecer aún. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Muchos tropezarán, ojo, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, ¿cuánto hemos sido engañados nosotros por falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsas doctrinas? Y lo que me parece a mí más impresionante es que donde está todo esto es donde va la gente. Donde hay sana doctrina, donde se les dice la verdad, donde se les habla del pecado,
donde se les habla de que el Señor ya viene, arrepiéntese. Ahí la gente no les gusta estar. Pero bueno, yo sí le ruego al Señor, Señor, ojalá nosotros seamos de ese remanente pequeño que siempre habla la palabra. Y ojalá nos dé la fortaleza, la sabiduría para hacerlo. Y no caer y dejarnos llevar de cosas, porque a veces nos dejamos llevar de cosas. A veces uno se impresiona con profetas, apóstoles que hacen milagros, hermano, pero es que el diablo también tiene poder. ¿Quién ha dicho que no? El diablo tiene poder. Y es más, los dones son irrevocables. Luego, entonces, hay muchos que pueden tener el don de sanar, por ejemplo, pero nunca los conocí, dice la palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, y más en estos tiempos. Hermanos, estos tiempos son tiempos peligrosos, tiempos que el Señor ya nos había mostrado desde estos años, hermanos. Imagínense, hace cuántos años y el Señor no los mostraba. El versículo 5 dice que una señal será que habrá muchos cristos falsos que engañarán a muchos. Esto es lo que vemos. Y hay muchos líderes religiosos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando existen prodigios, existen señales, el Señor sana, echa demonios, se atribuyen a ellos la gloria. Y esto es un pecado gravísimo, hermanos. Quitarle la gloria a Dios o darle la gloria de Dios al diablo es un pecado gravísimo, gravísimo, gravísimo. Que Pastor, tenemos ese que era el de qué pena, ese era el de contristar al Espíritu Santo. Exactamente. Estaba esperando que alguien me dijera eso. Gracias, Luisa. Ese es el pecado más grave que hay, mis hermanos. Y eso lo vemos. Es blasfemar, pastor, ¿no? La blasfemia también. Cuando es la blasfemia, usted está contristando. ¿Por qué? Porque no está dejando que el Espíritu Santo actúe en usted. Está como, ¿cómo se dice? Como cuando uno hace fuerza para no aceptar, algo así, ¿sí? Eso es ese es el pecado contra el Espíritu Santo también. ¿Mm? Y eso está ocurriendo. Muchos servidores, muchos siervos, no sé si serán siervos de Dios, pero que tienen dones, se atribuyen, y es más, hermanos, nosotros no, porque yo no lo hago, pero hay mucha gente que corre donde ellos, el profeta, el apóstol tal sana. No, eso no, nunca. La gloria es para Dios, es Dios el que lo hace a través de sus siervos. En el versículo 2, Cristo dice que habrá falsos profetas que también engañarán a muchos. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un crecimiento tan notable de las sectas falsas. Algunas son antiguas, otras son nuevas, pero todos tienen algo en común. Ninguna ni niegan la perfecta deidad de Dios. Y una de las características de las sectas, la característica principal de una secta, primero niegan a Dios. Segundo, siempre tienen un libro de referencia que es más importante para ellos que la Biblia. Por ejemplo, yo creo que todos conocemos los mormones, ¿cierto? Para ellos es más importante el libro del Mormón que la propia Biblia. Y a pesar que ellos se llaman cristianos, ¿no?
Y a pesar que ellos citan la Biblia y hablan de la Biblia, pero su referencia doctrinal está en el Libro del Mormón. Otra que me acuerde así, los adventistas. Los adventistas usan la Biblia, predican la Biblia, y hay algunos que son hasta muy buenos predicadores. Yo, por ejemplo, escucho uno que se llama Alejandro Bullón, muy bueno, pero también tienen un libro de referencia que es el de, o varios libros de referencia, que son los de Ellen White. Y todas las sectas son así. Creen más en los escritos humanos que en la propia Biblia, a pesar de que usan la Biblia, pero la usan como secundariamente. Eso es una de las características de las sectas. Pablo habla de esto en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2, y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos tiempos, ¿no? Los que estamos viviendo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Será que actualmente se apostata de la fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Por qué dicen que sí varios? Cuente, uno que alce la mano y dice por esto y por esto. ¿No? Yo, Paz, perdón que es que estoy aquí en el computador, no sé si me escucha. Sí, se le alcanza a escuchar. Ok, pues dice la palabra que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, porque primeramente dice que habrán hombres amadores de sí mismos que serán perversos. O sea, que lo único que quieren es tener como un lugar para agradar personas y engañarlas, y eso se ve demasiado. Y al parecer a la gente le gusta eso, a la gente le gusta que le mientan, no que le digan la verdad. Y la verdad es la que hace libre a la persona para la salvación. Entonces, empezando por ahí, ahorita hay demasiada gente engañando. Y lo que usted dice, y son los lugares que más se llenan. Amén. Pero fíjese la segunda parte aquí de este versículo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Eso no quiere decir que el espíritu se presenta y no. Es que los espíritus para poder obrar tienen que tomar a un hombre, a un hombre. Nosotros somos vasijas y en esta vasija puede haber demonios o puede estar el Espíritu Santo. Entonces, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, vea lo terrible. Por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, hermano, que los que están allí, así usted les hable la verdad, no van a entender. No entienden. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada la conciencia. Por eso es que usted, y esto se ve, o yo lo veo regularmente, les habla palabra y no entienden. No entienden. ¿Por qué? Porque ya tienen cauterizada la conciencia. Por eso yo les decía que día en la congregación tenemos que cambiar la mente. Y en esta mente tenemos que meter es palabra para que esa palabra sea la que nos esté ahí como redarguyendo todo el tiempo, porque o si no, va a ser difícil. Y hablamos de la salvación y algunos dicen que, oiga, venga, haga la oración de fe y usted ya es salvo, ya va a pasar, puede hacer lo que quiera. Y muchos que dicen eso. Hermano, pero la Biblia no me muestra eso. La Biblia no me muestra eso. Y hay algunos que engañan haciendo eso.
Muchos se engañan. Entonces, de una de las experiencias que tengo por ejemplo, de un campamento de muchachos que todos conocen, uno de los conferencistas decía, ustedes ya pueden hacer lo que quieran porque ya hicieron la oración de fe. Falso. Eso es echar más a los jóvenes en ese campamento al mundo. Hagan lo que quieran, que ustedes ya hicieron una oración. Una oración no es nada, mis hermanos. Nada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y en las iglesias, mega iglesias, venga, haga la oración de fe, usted ya está inscrito en el libro de la vida. Mentira. Todo esto es un proceso, que Pablo lo llama el proceso de la santificación. Siempre y cuando usted se arrepienta, se devuelva del camino y empieza a aceptar al Señor. Crea en el Señor. Y el Señor empezará a través de su Espíritu Santo a orar en el proceso de la santificación. Pero es un proceso, mis hermanos. ¿Cómo más? ¿O qué otra respuesta más? ¿Cómo será estas señales? En el mundo religioso, ya lo vimos. En el mundo político. Allá resalten los Mateo 24, versículos 6 al 7 nos habla de esto. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Quién decide las guerras? Los gobiernos. ¿Y los gobiernos quién los maneja? La política. Entonces, esto es una respuesta en el mundo político. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero vea, mis hermanos, y esta palabra sí es chévere, aún no es el fin. Tenemos que seguir aguantando. Tenemos que seguir perseverando. Y ahí no dice, ustedes estén tranquilos porque es que ustedes son cristianos. No, no, a ustedes no les va a tocar. Tranquilos, no se preocupen. No, a todos, a todos, a todos nos va a tocar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambres, pestes y terremotos. Y esto de hambres, pestes y terremotos no solamente en la forma literal, física, sino también espiritual. Ahorita hay una peste de doctrinas, mis hermanos. Ahorita hay hambre, hambre de la verdadera palabra de Dios. Hay sacudidas de la tierra. ¿De qué? De falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Todo esto también hay que llevarlo a la parte espiritual. Ayer, ¿qué día hace como un mes yo leía 45.000 denominaciones? Eso ya es mucho. El cuerpo de Cristo dividido en 45.000 partecitas que piensan todos tener la verdad. Difícil, mis hermanos. Difícil. Y fíjese que yo que día estaba explicando Juan 17 ayer a unos pastores y ahí habla que Dios glorificaba al Hijo para que esa gloria fuera en la unidad de los que han escuchado la palabra. La gloria de Dios para la unidad. O sea que en una palabra nosotros no estamos aceptando la gloria de Dios. Porque estamos divididos. Porque cada cual queremos hacer lo que queremos. Y eso no nos dice la palabra tampoco. Y por eso el enemigo a lo que más ataca es a la unidad. Un ejército dividido, ¿qué pasa? Nunca va a ganar. Y lamentablemente nosotros somos como Eva, escuchamos
y caemos. Entonces, el Señor aquí ya nos estaba avisando sobre eso. Habrá guerras y rumores de guerra, habrá naciones levantándose contra otras naciones. Y hermanos, hoy en día tenemos muchas, muchas, muchas guerras. Yo creo que hoy en día tenemos más guerras que hace 10 años. Y eso es uno de los síntomas del principio de parto. Si ustedes se dan cuenta, eso es una señal. Y quién sabe en dónde vamos a acabar con esta guerra de Israel. Principios de dolores, mis hermanos. Y la tercera guerra mundial, ¿será que con la tercera guerra mundial se va a acabar esto que llamamos nosotros tierra? Bíblicamente, eso ya lo estudiamos un día. ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver, alguien que levante la mano. No, señor, No, ¿por qué? porque después de que pase todo esto, son 7 años de tribulación, más 1000 años de reinado milenial, vienen Ujú. cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Amén, amén. No, si va a pasar eso y estamos aún aquí, hermano, nos tocó seguir perseverando hasta el fin. Eso es lo que dice la palabra. Perseverando hasta el fin. Que sea difícil, sí, porque debe ser difícil, pero tenemos que perseverar. Pero si confiamos en el Señor, esto va a ser fácil. Debe ser fácil. Porque la misma palabra me dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que su yugo es ligero y que sus mandamientos no son gravosos. Eso me lo dice la palabra. Si la palabra me dice eso, pasará lo que pase, pero para mí va a ser fácil. Otra respuesta, la tercera, es en el mundo natural, en Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿De dónde salen las pestes? De lo natural, hambres de lo natural, terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares del mundo, hermanos. En esta época estamos pasando por tantas cosas, hermanos, que, bueno, le pusieron cambio climático, efecto invernadero, tantas cosas, pero algo más terrible, y es que ya hay armas, mis hermanos, que manejan el clima. Terrible. Y ya se han probado. Dubái, en Dubái, ¿se acuerdan? Hace unos 2 meses que probaron allí, ¿cómo es que se llama? Bueno, un proceso que le hacen a las nubes, se me fue la palabra, y llovió tanto que se inundó todo. Mi hermana Jenny, Él. Buenas noches, pastor. Soy yo. diga, Son unos aviones con los que disparan bombardean el cielo bombardean, sí. con Esa era la palabra partículas que yo de, estaba buscando. con partículas de plata, ¿sí? Y esto hace que si hay nubes, o sea, las desaparece. O puede ocurrir también lo contrario, si no está lloviendo y quieren provocar lluvias, entonces también hacen lo mismo. En China lo hacen porque allí están convirtiendo el desierto bueno, lo están sembrando de árboles porque el desierto se está comiendo la tierra fértil. Entonces ellos están como sembrando algo para que no siga avanzando el desierto, pero pues esto no es cosa de hombres. Hay otra cosa que hay unas antenas que se llama el antenas HARP, creo que es que se llaman así,
Y estas antenas lo que hacen es que también envían unas ondas electromagnéticas al cielo que hace que prácticamente el clima no lo tengan controlado también. ¿Mm? ¿Sí? La tecnología ha llegado a tal capacidad que ellos pueden controlar el clima, aunque esto del proyecto viene desde los años 50 y pues hace mucho rato. También he escuchado de cuando entra ese avión que supuestamente entra a medir cosas en los huracanes y que entran en el ojo del huracán, lo que hacen es que también lo mismo, le disparan químicos y esto para que se acabe, porque como esto funciona es con electricidad, entonces lo que hacen es como un cortocircuito para que las ondas calientes y las ondas frías, que son las que crean el huracán, se apague. Prácticamente lo que hacen es que lo apagan. Entonces esto hace que la Tierra es como cuando usted se toma una pastilla para la fiebre o un jarabe para la fiebre, pero no erradica el mal y lo que hace es que más se va a enfermar o se sigue enfermando la Tierra. Amén. Entonces, fíjense, mis hermanos, que terrible que, por ejemplo, una potencia mundial diga, no voy a dejar que llueva en Colombia. Puede suceder. O que diga, voy a destruir la población o más del 50% de la población colombiana con inundaciones, con lluvia. También puede suceder actualmente. Tiempos de dolores, dolores de parto, hermanos. En cuál grado de ese dolor iremos? ¿En cuál grado de ese dolor iremos? Y esto no lo, por ejemplo, esto no se vivía, ahorita pues es conocido, pero esto no lo conocíamos hace 10 años. Y todo se va a ir incrementando. Si ustedes, ojalá pídanle al Espíritu Santo que les ilumine un poquito más, si se dan cuenta y comparan de hace 10 años aquí, esto ha cambiado y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Dolores de parto. Hasta cuando nazca el bebé, y ahí sí será el fin, dice la palabra. Otra respuesta en el mundo social, Mateo 24:12. Y dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto sí que en esta generación sucede, ¿no? Estamos totalmente fríos, mis hermanos. Incluso las iglesias están frías, frías. No hacemos el trabajo, no hacemos la obra. El pecado nos ha invadido a través de los medios de comunicación, a través del cine, la música, el internet, el Facebook, redes sociales. Por todo lado, usted ve que nos están atacando. El grupo LGBTIQ+, está por todo lado y tienen poder. Y nosotros estamos ahí, mis hermanos. Dolores, principio de dolores. Aunque yo pienso que estamos un poquito más del principio. Ya como que vamos en el cólico cuando ya están las contracciones cada 15 minutos, cada no sé cómo es, pero estamos ahí, mis hermanos. Ya esto no es principios del cólico, esto ya es, ya va más allá. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice la bendita palabra. También debes saber esto, que en los postreros días son estos días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios.
más que de Dios. Y esto está sucediendo terriblemente ahora, hermanos, en las iglesias. Yo siempre digo en las iglesias porque es lo que tenemos más cerca para analizar. Y en las iglesias, yo no sé, hay muchas personas que van a buscar no sé qué, pero buscan todo menos de Dios. Orgullosos, vanidosos, calumniadores, ávaros. Yo creo en Dios, pero me mato buscando dinero. Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero calumnio, incluso en el mismo servicio, ay, vea cómo está la hermana vestida, vea cómo viene, vea que echó una moneda de ofrenda, vea dolores, principio de dolores. Las estructuras básicas de la sociedad, como la ley y el orden, la familia y las normas de la moralidad están cayendo o ya cayeron. Y esto debido también a la política, al gobierno. El aborto ya prácticamente está aprobado en Colombia. Entonces, para nuestros chiquitos de la siguiente generación, el aborto va a ser algo normal, está en la ley, en las leyes gubernamentales está, entonces va a ser normal y incluso lo van a ver como algo bueno. Y eso ya estaba profetizado en Isaías, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y siguen así. Los niños, ahorita hay una reforma que está en el Congreso, bueno, la echaron abajo, pero eso cada nada aparece otra vez, que los niños se pueden casar, ¿no? Entonces, fíjense, principios de dolores, principios de dolores, y sigue, sigue, y ahorita el enemigo está atacando a los niños, pero de manera, pero impresionante, impresionante. Y debemos cuidar de nuestros niños, debemos darle esa moral que viene de la Biblia, que cuando vean algo se acuerden al menos de los mandamientos de Dios. Por eso es tan importante darle la palabra a los niños, hermanos. Y es algo que no tomamos en serio, la verdad. Y si nosotros no cuidamos a los niños, hermanos, esto va a ser un caos, un caos, caos. Y dice la bendita palabra, perdón, la quinta respuesta de la iglesia verdadera, que está en Mateo del 9 al 14, Mateo 24, 9 al 14, y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿De quién estarán hablando aquí? Eso es lo que nos espera. Fíjense que la Biblia es exactamente lo que dice. Aquí no dice usted va a ser rico, y va a tener casa, carro, beca, va a vivir bien. No, dice que en los tiempos por venir usted será entregado a tribulación y lo matarán y será aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí lo dice clarito y puede verlo en todas las versiones. Coja la versión que quiera ver, Hasta señora. la misma gente de la iglesia entregará a los pastores. Exactamente. Ahí lo dice. No lo estoy diciendo yo. Y debemos estar preparados para eso. Por eso, hermanos, es que debemos estar confiados en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, perseverar hasta el fin, confiando en Él, confiando en Él. Porque de pronto vamos a sufrir como sufrió Jesús, eh, cosas físicas, sí. De hecho, las primeras comunidades cristianas ya lo sufrieron. Recuerden que Nerón y Dionisiano hicieron cosas terribles con los primeros cristianos.
terribles, terribles. Entonces, ¿qué esperamos? No sé qué va a pasar con nosotros, pero vamos a pasar por tribulación y nos matarán, dicen aquí, y seremos aborrecidos, nadie nos va a mirar, todo el mundo nos va a hacer el feo. Pero bueno, la gloria es para Dios. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí no dice que salvo para siempre, una vez salvo, salvo para siempre. Aquí dice muy clarito, el que persevere hasta el fin, él será salvo. No una oración de fe, hermanos. Él será salvo. Y dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino. Fíjese que no dice la salvación. Evangelio del reino. La salvación hace parte del evangelio del reino. Porque muchos pensamos que Jesucristo que predicó salvación, salvación, salvación. No. Jesucristo vino a predicar el reino de Dios. Y dentro del reino de Dios está la salvación. O sea, los ciudadanos que vamos a estar con él gobernando. Amén. Bueno. Según estos versículos, habrá varias señales en la iglesia. Habrá persecución contra los cristianos verdaderos y mucha frialdad en muchos, pero también habrá un esfuerzo tremendo en la obra misionera y evangelizadora. En este siglo en que vivimos ha habido gran interés en la obra misionera en todas partes del mundo. Noticias inesperadas están llegando de varios países contando la manera en que el Espíritu Santo está obrando. Oímos de avivamiento en varios lugares del mundo. Parece que el Espíritu Santo está señalando que la venida de Cristo está muy cerca. La iglesia tiene a su alcance hoy en día instrumentos como radio y televisión, igual todas las redes sociales con que pueden evangelizar el mundo. Así que se está cumpliendo las palabras del profeta Joel, que dice en Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hermanos, debemos usar todo lo que sea a nuestro alcance para presentar el reino de Dios a los no creyentes, a los no creyentes. Porque el Señor es el que toca, el Espíritu Santo toca a través, no sé, de un mensaje a no creyentes. El Señor puede estar tocando alguna de estas vidas, las que Él ha decidido, y puede dar salvación, puede traerlo al reino de los cielos. Entonces, la tarea de nosotros es dura. Y si ustedes ven esto, la tarea de nosotros no es tanto dentro de la iglesia, que llamamos actualmente modernamente. La tarea de nosotros va más allá de la iglesia, va es afuera de la iglesia, la gran comisión. Y aquí nos lo vuelve a hacer entender el Señor. La iglesia sí es buena, reunirse los creyentes para edificarse, no para engordarse, porque la edificación es para fuera, para que seamos testimonios vivos del Señor. El rapto de la iglesia, bueno, ahí está el rapto o arrebatamiento. Aunque Cristo no dice nada del arrebatamiento de la iglesia, esta fue tarea de Pablo más tarde. Se puede colocar rapto de la iglesia entre los versículos 14 y 15 de Mateo 24. Allí usted lee el Mateo 24 entre los versículos 14 y 15 y ahí está el rapto, el arrebatamiento, mis hermanos. Es importante entender en este punto
Todos los que siguen desde el versículo 15 en adelante se refiere a los eventos del rapto de la iglesia. Y vamos con la tercera pregunta. ¿Qué señal habrá del fin del mundo? Ya hemos visto que las respuestas a esta pregunta se encuentran en Mateo 24, 15 al 31 y se refiere a los acontecimientos después de la venida de Cristo por su iglesia. Estos acontecimientos tienen que ver con la nación de Israel en la tierra, cuando la iglesia habrá sido llevada a encontrar al Señor en las nubes. Pensaremos en estos eventos de la gran tribulación en el capítulo 10. Eso es lo que el Señor nos traía hoy. Espero, mis hermanos, que hayan entendido muy bien Mateo 24. Es un texto profético, yo creo que de los más completos que hay. Y si ustedes pusieron atención aquí, las señales políticas, sociales, naturales, religiosas, todas se están cumpliendo, todas. Entonces, como decía, ¿en qué parte de ese dolor de parto iremos? No sé, pero pienso que vamos ya muy adelantados en el proceso de parto. Entonces, arrepintámonos, mis hermanos, y aceptemos al Señor de realmente. Y esto sí es necesario. Hay muchas gentes en las iglesias que, hermanitos, hermanitas, que no han nacido de nuevo, que no tienen al Espíritu Santo. Empecemos a predicar en nuestras iglesias el arrepentimiento, hermanos. Cumplamos con lo nuestro. El Espíritu Santo es el que obra, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que hace, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, porque eso será demandado. Y bueno, gloria a Dios porque nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra y de no convencer a nadie, porque no necesitamos convencer a nadie. Necesitamos es solamente llevar la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de todo lo demás, de todo, de convencerlos de pecado, justicia y juicio, dice la palabra. Bueno, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Qué tal esa clase de Mateo 24? Buenísima, pastor. Bueno, entonces estudienlas, mis hermanos, que es muy importante tenerla en la cabeza para cuando que el Señor nos dé discernimiento y alguno me diga, pastor, como que vamos más allá de la mitad del trabajo de parto, y gloria a Dios, preparémonos mejor, porque es eso, prepararnos y llevar la palabra de Dios a los que la necesitan. Amén. Bueno, mis hermanos, Pastora Sandra, porfa, nos despide en oración.